En el episodio anterior, vimos cómo el llamado profeta del amor transformó la fe en un arma. Cómo su doctrina arrastró a miles a una espiral de manipulación, abuso y silencio. El profeta ya no camina entre sus fieles. Su voz se apagó, pero su eco sigue resonando en rincones donde nadie mira. Su muerte no trajo paz, solo silencio. Y en ese silencio, sus palabras siguieron multiplicándose. Sus doctrinas cambiaron de nombre y su mensaje encontró nuevas máscaras para sobrevivir. Las comunas se transformaron en organizaciones religiosas. Las promesas de amor eterno se volvieron lemas caritativos. Y lo que alguna vez fue una secta temida, hoy se oculta detrás de rostros sonrientes, escuelas y obras misioneras. Porque cuando el cuerpo muere, la idea puede seguir viva, y las ideas son más difíciles de enterrar que los hombres. Esta es la otra cara del culto, la historia de cómo un imperio espiritual sobrevivió a la muerte de un profeta y encontró la forma de renacer en las sombras. Bienvenidos sean ustedes al último capítulo de la saga Los Niños de Dios. Y hoy abrimos el baúl del misterio para revelar la historia de una secta que nunca murió. Incluso hoy, en el año 2025, sigue viva. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Los Niños de Dios, la secta que nunca murió. A mediados de los años 80, la verdad comenzó a filtrarse. El mundo entero empezaba a descubrir que detrás del aparente movimiento espiritual de amor libre se escondía una red de abuso, manipulación y explotación infantil. David Berg, el autoproclamado profeta del amor, ya no era visto como un guía espiritual, sino como el líder de una organización internacional bajo sospecha. Durante esa década, los Niños de Dios se convirtieron en el blanco de investigaciones policiales, renuncias de exmiembros y seguimientos internacionales. El velo comenzaba a rasgarse y el monstruo quedaba al descubierto. Los principales perseguidores y denunciantes fueron los siguientes: Interpol y el FBI en Estados Unidos por denuncias de tráfico de personas, pornografía infantil y evasión fiscal. En gobiernos europeos, especialmente España, Reino Unido y Francia, realizaron redadas de comunas del grupo en 1978 y 1993, descubriendo materiales y diarios que evidenciaban el abuso de menores y la coerción sexual disfrazada de fe. Ministerios de Justicia y Servicios Sociales en Argentina, Brasil y Chile hallaron comunas con niños sin registro legal, alejados de sus familias biológicas y sometidos a adoctrinamientos extremos. Y quizá lo más devastador, las voces de sus propios hijos, entre ellos Deborah Davis, hija biológica de Berg, quien en 1984 publicó su testimonio en el libro The Children of God, Inside the Story, donde reveló los abusos, las orgías religiosas y la manipulación emocional
que sufrían los miembros. La ley del amor permite compartir amor con cualquiera, sin importar la edad, si lo haces por amor. Si los niños aprenden el amor temprano, crecerán sin culpa. Aún así, Berg logró lo impensable, escapar durante más de 20 años. ¿Cómo lo consiguió? Gracias a un entramado de lealtades, paranoia y control absoluto. El líder se movía constantemente entre Filipinas, Tailandia, las Islas Canarias y Portugal. Viajaba bajo identidades falsas, protegido por una red de seguidores dispuestos a mentir, ocultarlo o incluso ofrecer sus casas como refugio. Nunca usaba teléfono, nunca dejaba rastro bancario y raras veces era visto por los nuevos reclutas. Las comunas recibían sus órdenes por medio de correspondencia y paquetes sellados con el símbolo del pez, donde se incluían las revelaciones divinas, las infames cartas MO, de las cuales ya hemos hablado en los episodios anteriores. Estas cartas seguían llegando a las comunidades formadas por David, aunque muchos ya no sabían si seguía con vida o no. El secreto era parte del culto: mantener el mito del profeta eterno, ocultar su paradero, alimentar el miedo. Esa ambigüedad le permitió moverse entre países sin ser extraditado. Berg entendía algo que las autoridades tardaron en descubrir. No era solo un fugitivo, era el líder de una religión global. Y la religión, por más perversa que fuera, le daba una capa de protección. Papá David, el amor no muere, la familia vive. O a medida que las investigaciones avanzaban, el cerco se cerraba. Las redadas eran más frecuentes. Las denuncias eran aún más públicas. El nombre, los niños de Dios, se había convertido en un sinónimo de escándalo. Fue entonces cuando Berg ordenó su primera metamorfosis. Para 1978, el grupo cambió su nombre a The Family of Love, o, por su traducción, la familia del amor, alegando una renovación espiritual para borrar el pasado. Sin embargo, detrás de un nuevo nombre, las prácticas y las jerarquías permanecieron intactas. Con cada cambio de nombre, Berg intentaba reiniciar la historia del culto, limpiar sus huellas y reinventar su imagen. Hasta que, fuera de esperarse, la fachada comenzó a resquebrajarse. Los medios, las autoridades y los propios desertores ya hablaban abiertamente de los abusos, los encubrimientos y los mensajes sexuales que circulaban dentro de la secta. El escándalo era inminente. El mundo no entiende nuestro amor. Nos juzgan porque el diablo odia la pureza del amor de Dios. Fue entonces, en 1982, cuando David Berg, viendo que el nombre Los Niños de Dios se convirtiera en su sentencia final, aceptó la recomendación de su compañera y sucesora, Karen Serby, conocida dentro del grupo, como ya lo habíamos dicho, como Mamá María. Juntos, decidieron cambiar el nombre del movimiento para evitar el colapso mediático y las investigaciones internacionales. Y así nació The Family. Una nueva identidad que pretendía marcar distancia con el pasado, aunque en realidad solo lo maquillaba. El amor es la herramienta de Dios. Gánalos para Cristo. Con tu cuerpo. El sexo es mi lenguaje divino. Pero Mamá María no buscaba redención, ni el arrepentimiento. No llegó para limpiar la imagen del culto, sino para mantenerla viva, mantener vivo esa creencia. No hay amor prohibido, el placer es sagrado, y amor sin límites, el cuerpo es de Dios.
Su misión no era reformar lo que Berg había creado, sino perpetuarlo bajo una apariencia un poco más dócil, más espiritual, más aceptable ante el ojo público. Y lo lograría con precisión quirúrgica, moviendo las piezas desde las sombras, con la misma devoción, también la misma perversión. El amor sexual no es pecado. El diablo odia el sexo porque sabe que es el poder del amor de Dios manifestado en carne. Y por fin, en 1994, la sombra del profeta alcanzó su final terrenal. Al menos, eso creyeron algunos. El cuerpo es templo, el cuerpo es amor. El cuerpo es templo, el cuerpo es amor. En octubre de ese mismo año, Baby Berg moría en su lecho, oculto en una casa de Portugal. Durante años, había vivido en clandestinidad, perseguido por denuncias de abuso, pornografía infantil y corrupción espiritual. Pero no hubo juicio, ni justicia. Solo hubo silencio. Baby Berg moriría sin ser juzgado por sus crímenes. Pero antes de morir, Berg dejó instrucciones claras a Karen Serby. Debía continuar su legado. Un niño debe aprender a dar amor físico como acto de adoración. El amor es la herramienta de Dios. Gana luz para Cristo. Así, Mamá María, aunque su rostro rara vez fue visto, su voz, sus órdenes eran absolutas. El amor de Dios es eterno. No temáis por la persecución del mundo. Seguid amando, seguid pescando, seguid sirviendo al Rey. Serby heredó el imperio espiritual, con él el control de miles de almas. Fue entonces cuando el nombre cambió, pero la esencia permaneció intacta. Porque después de la muerte de Baby Berg, el grupo buscó limpiar su imagen pública. Primero se hicieron llamar la familia del amor, después simplemente la familia, finalmente la familia internacional. Los medios lo veían como un intento de reforma, pero por dentro, las viejas prácticas persistían. A los nuevos miembros se les decía que todo lo anterior eran errores del pasado, pero los hijos del culto sabían la verdad. El abuso, la censura, el aislamiento seguían ahí, solo que mejor disfrazados. Decían que ya no existía el filtro fishing, pero aún nos decían que el cuerpo era un regalo que debíamos compartir. Testimonio de un niño de Dios, exmiembro. Y es que el culto había aprendido algo. Para sobrevivir, debían adaptarse. Y así llegamos a finales de los 90, donde la familia internacional tenía presencia en más de 90 países. En América Latina, el movimiento se expandió silenciosamente. México, Costa Rica, Chile, Argentina y España fueron puntos estratégicos. En estos lugares operaban bajo nuevos nombres, fundando orfanatos, refugios y centros de educación cristiana. Pero tras esas fachadas caritativas se repetía el mismo patrón: aislamiento, control emocional y obediencia ciega. Si dejas el grupo, dejas a Dios. Algunos exmiembros lograron huir y denunciar. Otros aún viven ocultos, temiendo represalias. Y aunque hoy
La familia internacional dice haber abandonado las viejas prácticas. Sus raíces siguen manchadas de oscuridad. Y es que quizá hay algo que jamás podrán borrar: la herencia del dolor. Verán, los llamados niños del culto crecieron entre rezos y abusos, entre la inocencia perdida y la fe manipulada. Hoy, muchos de ellos cargan con traumas que ni el tiempo ha podido borrar. Algunos no soportan el peso de su pasado y decidieron poner fin a su vida. Otros, en cambio, eligieron enfrentar al monstruo. Uno de ellos, mencionado en el capítulo anterior, Ricky Rodríguez, conocido dentro del culto como Davidito, el hijo espiritual de David Berg, quien fue criado como el heredero del movimiento, filmado desde niño, utilizado como ejemplo de la educación sexual divina que el profeta predicaba en él. Cuando escapó del culto, descubrió que su infancia no había sido de fe, sino de explotación. Pero Ricky no fue el único niño de aquel infierno. Con el paso del tiempo, se supo que entre los hijos del culto había rostros que el mundo reconocería: actores, modelos, músicos y artistas que alguna vez fueron parte de The Family. Entre ellos, Joaquín Phoenix y sus hermanos River y Ryan Phoenix, quienes crecieron dentro de la secta mientras sus padres eran misioneros del grupo. También Rose McGowan, actriz y activista, quien ha relatado cómo escapó siendo niña de una de las comunas en Italia. Todos ellos cargaron con los ecos de un pasado que sus familias intentaron dejar atrás. El llamado amor divino dejó cicatrices que aún sangran. Los líderes cambiaron de nombre, de rostro, de discurso, pero el daño permanece vivo en las víctimas. Y aunque hoy se esconden detrás de páginas web relucientes y mensajes de esperanza, el pasado no puede borrarse. Porque el culto cambió de nombre, cambió de país, cambió de rostro, pero nunca cambió su esencia. Y mientras existan quienes se aprovechan de la fe, los niños de Dios, o como es conocida actualmente hasta el día de hoy, la familia internacional, seguirán vivos en cada manipulación, en cada líder que se proclama enviado, en cada voz que promete salvación a cambio de obediencia. Porque el mal no siempre llega con cuernos y fuego. A veces llega sonriendo, con una Biblia en la mano. Porque la historia no terminó con la muerte de David Berg. Solo cambió de piel, cambió de nombre, de símbolos y de palabras. La esencia, la manipulación disfrazada de fe, sigue viva. Hoy, muchos de sus miembros viven como misioneros, terapeutas, consejeros espirituales o pastores independientes. Predican el amor, la redención y el perdón. Pero detrás de esas sonrisas, de esas manos extendidas hacia el cielo, aún resuenan los gritos de los que crecieron entre himnos y cadenas. Porque las sectas no siempre mueren. A veces solo se reinventan, se adaptan a los nuevos tiempos, a las nuevas redes, a las nuevas almas perdidas que buscan respuestas. Y ahí, en medio del vacío, aparecen los nuevos profetas. Distintos rostros, pero mismas palabras. Distintas promesas, pero el mismo veneno. Porque en el baúl del misterio no buscamos glorificar a los monstruos.
sino entender su método, su manipulación, su lenguaje. Porque solo comprendiendo cómo operan, podremos reconocerlos cuando vuelvan a tocar a nuestra puerta, vestidos de luz. Con esto, damos fin a la secta que nunca murió. Y recuerda, no todo lo que brilla viene del cielo. Doy un agradecimiento total a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal. Doy gracias para todas las personas que participan en los comentarios y están activamente en las redes sociales. Gracias por seguirme en Facebook, en Instagram, me encuentro en TikTok, y a todas las personas que nos oyen en las plataformas de audio. Me despido de ustedes, no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.